Vamos a orar. Dios, santo y bueno, qué alegría que estemos aquí hoy, reconociendo que tú mereces toda honra y gloria. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, háblanos a nuestra mente, prepara nuestros corazones para escuchar tu voz y para que esas palabras que tú tienes para nosotros en esta mañana las pongamos en práctica, Señor. Así que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Encontramos una porción bíblica muy reconocida sobre todo por los judíos, a la cual llaman la Shema. Y vamos a leer capítulo 6 de Deuteronomio y el versículo 4. Dice: Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. ¿Saben hebreo? Ahí me tradujeron todo lo que dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Esa palabra que se encuentra ahí, donde dice uno, es la palabra hebrea Ejad o Ejad. La palabra Ejad es una palabra que está compuesta. ¿Compuesta en qué sentido? En que no trata solamente de una persona, sino que en ese momento está tratando de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a Dios, o muchas personas, mejor dicho, ven a Dios como una sola persona que está en el cielo, que se puede transformar en el Hijo y se puede transformar en el Espíritu Santo. Muchas personas también ven que solamente es Dios Padre y Dios Hijo, y que el Espíritu Santo es una fuerza, y de hecho es una doctrina que se está infiltrando dentro de la iglesia. Pero la palabra Ejad es una palabra que nos menciona no a una persona, sino a un grupo de personas que tienen un mismo pensamiento, que tienen un mismo fin, que tienen un mismo propósito. Y esa misma palabra la podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán Ejad, una sola carne. ¿Verdad? Ahí está la palabra donde dice una sola carne, Ejad. Entonces mi pregunta es, si es uno solamente, ¿cómo Adán y Eva podrían ser uno cuando se unían? ¿Cómo? En un mismo ¿qué? Pensamiento, en un mismo propósito y con un mismo fin. Por eso esa palabra se utiliza ahí, Ejad, y es la misma palabra que escuchamos en la Shema, ¿verdad? Israel, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. O sea, está hablando ahí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos parece que no entendían bien la palabra y ellos siempre pensaron que solamente era un Dios. Pero nosotros conocemos a través de la Escritura y a través del Espíritu de profecía que son tres personas con un mismo pensamiento, un mismo propósito y un mismo fin. Ahora, pregunto, ¿quiere Dios que su pueblo sea un Ejad? ¿Sí o no?
El título del tema, no sé si los que miraron el boletín se titula 1 más 1 más 1 es igual a 1. Y muchos matemáticos quizás dicen, eso es imposible, porque 1 más 1 más 1 es 3, ¿verdad que sí? Pero en la matemática de Dios, 1 más 1 más 1 es igual a 1, porque Dios quiere que seamos ¿qué? 1. Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Vamos a encontrar la oración de Jesús. Y fue una oración bien específica al Padre, una oración que no solamente Él pidió por los discípulos, sino que Jesús en ese momento miró hacia el día de hoy, en el año 2016, la iglesia de Panorama City, y oró también por nosotros. Dice Juan capítulo 17, versículos 20 en adelante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por ¿quién? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pregunto, cuando usted estudia la Biblia, ¿es la palabra de quién? De Dios. ¿Quién la escribió? Los instrumentos que Dios escogió para escribir la palabra. Así que Jesús en ese momento está orando por los que van a creer por la palabra de los que estaban allí con él, los discípulos. ¿Amén? Ok. Sigue diciendo, para que todos sean ejad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ejad en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean ejad, así como nosotros somos ejad. ¿Están entendiendo? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Algo bien difícil, ¿verdad? De encontrar dentro de la iglesia es la unidad. Y usted va a decir, ¿cómo? Pero si todos creen en Dios, si todos vienen a adorar el mismo día, si todos están aquí reunidos y usted los ve con las caras alegres. Eso es lo que vemos, pero no lo que conocemos. Pero Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce cuál es la necesidad de la iglesia para que sea una iglesia bendecida, una iglesia transformada, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, una iglesia que sea unida para llevar un mensaje en unidad. Amén. Y es lo que la iglesia de Dios necesita hoy en el siglo XXI, porque hoy en el siglo XXI todos estamos divididos en pensamientos, divididos en culturas, divididos en lenguajes, divididos en muchas cosas. Pero Dios no quiere que su iglesia sea de esa manera. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia unida, un ejad. Como dice, como yo y el Padre somos uno, Él quiere que nosotros también seamos uno. Y la única manera en que nosotros podemos lograr el propósito de Dios para la iglesia unida es a través de ¿qué? Primeramente Dios, pero Dios ¿qué? Dios es amor. Amor. Amén. En Juan capítulo 15 y el versículo 12, la palabra de Dios dice, Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como el esposo ama a la esposa. Oh, ok. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea, Dios le está diciendo ahí a los discípulos, miren, ustedes quieren tener unidad, ustedes quieren tener poder, ustedes quieren que el Espíritu Santo se derrame en ustedes, ustedes quieren que la gente pueda verme a mí a través de ustedes,
ustedes tienen que amarse unos a otros, pero no como usted dice que ama a la persona. Usted tiene que amar como Dios dice, o como Dios ama. Y ese es el amor ágape. Está el amor eros, que es el amor de pareja. Está el amor filos, que es el amor de hermano. Y está el amor ágape, que ese es el amor de Dios. Y es el amor que Dios está hablando en este pasaje. Dios quiere que su iglesia se ame como Dios nos ama. ¿Será eso posible? ¿Están seguros? ¿Es lo que usted siente por su hermano? Aunque hable de usted. Aunque lo encuentre con un chisme hablando mal de usted. ¿Usted lo ama como Dios lo ama? Eso es para que mediten. Porque muchas veces decimos amamos, pero cuando nos tocan, ahí salió el que estaba escondidito por ahí. En el deseado de todas las gentes, en la página 632, hay una cita que dice: para los discípulos este mandamiento era nuevo. Imagínense, los discípulos caminando con Jesús y para ellos eso era un mandamiento nuevo. Dice, porque no se habían amado unos a otros como Jesús los había amado. ¿Están viendo el panorama? ¿Iglesia del panorama? Los discípulos caminaban con Jesús. Los discípulos dormían con Jesús. Los discípulos comían con Jesús, pero no habían entendido todavía qué era el mandamiento que Dios les había mandado de amarse unos a otros como Él ama. O sea, no había una unión en los discípulos. No estaban unidos. Y si no estamos unidos, no vamos a vencer. Porque un ejército dividido va a perder la batalla. Un reino dividido va a sucumbir. Una iglesia dividida no va a traer bendición. ¿Están entendiendo? Sigue diciendo la cita. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Entonces, cuando nosotros no nos dejamos llevar por el sentimiento, cuando nosotros no nos dejamos llevar por el yo, por el orgullo, por el egoísmo, por la envidia, entonces lo que se va a manifestar es algo que va por encima de todo. ¿Ven? Gócense, hermano, gócense. Sigue diciendo, donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad. Hermano, eso es poderoso. Cuando eso se ve en la iglesia, la imagen de Dios está restaurándose aquí, en cada uno de nosotros. Pero si no hay unidad, ¿qué pasa con la imagen de Dios? No está en la iglesia. No podemos reflejarla. Puede venir cualquiera aquí y se va a ir. Porque no va a encontrar lo que está buscando. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Y la gente tiene que ver en nosotros esa unidad y ese amor. Sigue diciendo, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los agentes sobrenaturales del mal y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural. ¿Dónde está el egoísmo? Está pegado en nosotros. ¿Y cuál es la raíz del egoísmo? Hay una raíz. Y de esa raíz sale todo lo demás. ¿Se llama cómo? Dígame la palabra. Satanás cayó ¿por qué? El orgullo. Somos orgullosos. Y por orgullosos es que nosotros no estamos unidos. Porque yo quiero ser mejor que aquel. Porque yo quiero ser el primer anciano.
porque yo quiero ser el líder de la iglesia. Y si a mí no me escogió la junta de nombramiento, entonces ¿qué? ¿Me enojo, me voy o comienzo a hacer política con los demás hermanos? Eso se llama orgullo, queridos del cielo. Y si tenemos eso en nuestro corazón, en el nombre de Jesús tiene que salir. Porque Dios está buscando una iglesia unida. Una iglesia de amor. Y todo lo demás viene por añadidura. Mateo capítulo 20. Hablando de los discípulos. Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Entonces dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, o los hijos del trueno, con sus hijos postrándose ante él, hablando de Jesús, y pidiéndole algo. Y vamos a ver qué le pidió la mamá de los hijos de Zebedeo. Dice, él le dijo, ¿qué quieres? Porque Jesús conoce el corazón. Ella le dijo, ordena, miren, qué atrevimiento, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro, ¿a qué? A tu izquierda. Oigan, miren, voy a hablar con la junta de nombramiento acá, por favor, quiero que mi esposa sea la directora de escuela sabática, mi hija la directora de jóvenes. Yo el primer anciano, para que no digan nada. Sí, porque me quiero ir por encima del pastor, pero tengo que empezar por aquí. Y tengo un hijo que si me lo ponen de director misionero, ustedes van a ver cómo la iglesia se va a bendecir. ¿Y ustedes creen que Dios aplaude eso? La iglesia no es de nosotros, queridos. La iglesia es de Dios. Amén. Y Dios es el que dirige la iglesia. Gloria a Dios. Y Dios nos dejó su manual, que es la palabra de Dios, para que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, para nosotros hacer la obra que es de Dios, no nuestra. Pero el día que yo diga aquí, mira, yo bauticé 15 personas en aquella campaña, eso es orgullo, porque yo no bautizo, el que bautiza es el Espíritu Santo. El día que yo dije, mira, yo traje 3 visitas a la iglesia, eso es orgullo, porque yo no traigo a la iglesia, el que trae es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros necesitamos unidad en el pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 24, porque ahí está hablando de 2 discípulos nada más, y usted va a decir, pues son esos 2 los que había que sacar de ahí de los 12. El 24 dice, cuando los 10 oyeron estos, se alegraron y dijeron, sí, eso es lo que queremos. Cuando los 10 oyeron se enojaron contra los 2 hermanos. Se enojaron. ¿Qué había entonces en el corazón de los otros 10? Lo mismo. Lo mismo, porque pecado es pecado. Envidia, prejuicio, presunción, orgullo, altanería, chisme. Es pecado como quiera. Y si tú tienes una cosa o tienes la otra, y no voy a decir las 2 palabras aquellas, es pecado ante Dios. Todos necesitamos entonces someternos bajo la voluntad de Dios, bajo el poder de Dios, para que toda esa escoria que está dentro de nuestro corazón, que está, el Espíritu de Dios la saca. Amén, amén. Y es la única manera que podemos ser una iglesia unida, y va a haber poder en la iglesia de Panorama. ¿Sí? Tenemos una campaña que va a venir, pero ¿estamos haciendo algo? No me contesten. Quizás unos sí, otros no. Pero nosotros necesitamos unidad dentro de la iglesia también. Amén. Porque es fácil amar al que yo ya amo, pero es difícil amar al otro que yo ni duermo con eso. ¿Entienden? Pero como Jesús conoce el corazón, como Jesús es todopoderoso, y Jesús te quiere salvar a ti y a mí, en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24,
Ya casi toda la vida, de hecho, toda la vida de Jesús había pasado. Ya Jesús había muerto en la cruz, ya Jesús había resucitado, ya Jesús se le había aparecido a los discípulos. Y entonces ya Jesús está a punto de regresar al cielo con su Padre. Y en Lucas capítulo 24, versículos 45 en adelante, dice la palabra de Dios: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús quiere hacer contigo? Amén. Y conmigo. Abrirnos el entendimiento, ¿verdad que sí? Para que nosotros podamos, ¿qué? Entender las Escrituras y entender cuál es el plan de Dios para nosotros como iglesia. Y los discípulos, como no comprendían, no entendían, no habían conocido ese amor, como decía la cita. Entonces Jesús tenía que hacerles entender: mira, por esto fue que yo vine aquí. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan ahora. Y dice el versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué? Arrepentimiento, ¿qué más? Perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde aquí, desde el panorama. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para estar unidos? Arrepentirnos. Amén. Y perdonar. Amén. Eso no quiere decir que si usted pecó no hay consecuencias. Eso no quiere decir que si yo hice algo malo, ahora me libro porque Jesús me salva y me perdona. Aleluya. Eso es lo que quiere decir que Dios quiere personas que se arrepientan de todo corazón, que estén dispuestos a recibir la consecuencia, pero en el nombre del Señor. Amén. Y que su vida sea restaurada para honra y gloria de Dios. Amén. Y dice entonces, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero, hay algo que todavía tú tienes ahí en contra de tu hermano. Dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús siempre tiene un propósito para todo lo que dice y todo lo que hace. Y Jesús entonces le dijo a los discípulos: tienen que quedarse en Jerusalén hasta que yo diga. Panorama City, ustedes se tienen que quedar aquí que Jesús diga. Amén. ¿Y qué fueron a hacer los discípulos en Jerusalén? Vamos a Hechos, capítulo 1. Y ahí encontramos la respuesta. Esa es la continuación del Evangelio de Lucas. Hechos, capítulo 1. Porque Lucas también escribió el libro de Hechos. Capítulo 1, versículos 12 al 14 dice: entonces, ¿ven que es la continuación? Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos los discípulos estaban ahí. Los que caminaban con Jesús estaban en el aposento alto. Los que criticaron, los que se enojaron, los que querían posiciones, los que pecaron, estaban ahí toditos en ese lugar. Dice, todos estos perseveraban ¿cómo? ¿Cómo? Unánimes. ¿Y en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El propósito de Jesús de que ellos fueran a Jerusalén y esperaran en el aposento alto era que ellos comenzaran a entender
lo que tenían que hacer con sus vidas. Amén. Tenían que orar, tenían que gemir, tenían que estar unánimes. Porque Dios está buscando una iglesia unida, un movimiento unido. Es lo que Dios quiere. Y en ese momento ellos estaban ahí limando ¿qué? Asperezas. Pidiéndose perdón los unos a los otros. Arrepintiéndose por las cosas que ellos habían hecho. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, no tengo la cita conmigo, dice que hasta ellos decían, si nosotros hubiéramos sabido estas cosas cuando caminábamos con Jesús. Si yo hubiera sabido esto, yo no lo hubiera hecho. Si yo hubiera entendido el mensaje de Dios, yo no hubiera caído. Si yo hubiera entendido el mensaje de Dios, yo no hubiera hablado de mi hermano. Si yo entendiera el mensaje de Jesús, yo amara de todo corazón. Si yo entendiera el mensaje de Jesús, la iglesia fuera una iglesia unida. Y ahí estuvieron los discípulos. Todos, 14 nuevamente, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes en oración y ruego. Y el capítulo 2 y el versículo 1 dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y ¿qué? Juntos, unidos, un ejad. Cuando llegó el día del Pentecostés, entonces el Espíritu de Dios se derramó porque estaban unidos, porque se habían pedido perdón, porque se habían arrepentido de corazón verdaderamente. Y entonces fue cuando el Espíritu Santo dijo, ok, ¿están listos para recibirme? Aquí voy. Amén. Y es lo que Dios quiere de la iglesia de Panorama City y de cada uno de nosotros. Que estemos listos para recibir la lluvia del Espíritu Santo, para que la iglesia unida sea una iglesia poderosa que predique el mensaje de salvación y vida eterna. Amén. En Hechos de los Apóstoles, la página 29 dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Y vamos a leer hasta el 47. Hechos capítulo 2, 44 en adelante, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ellos perseveraban unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué había ahora en el corazón? Sencillez. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué hacía después? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Un grupo de pecadores, un grupo de personas que siempre estaban encontradas con el pecado que llevaban dentro de su corazón, lavadas con la sangre de Cristo, transformadas por el Espíritu Santo, unidos, y luego de eso, ¿qué hizo Jesús? Comenzó a añadir los que iban a ser salvos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Sea mexicano, sea salvadoreño, hondureño, nicaragüense, costarricense, puertorriqueño, dominicano, gringo. Somos un cuerpo, queridos del cielo. Amén. Dios no está buscando culturas. Dios no está buscando lenguajes. Dios está buscando corazones sinceros, Amén. transformados por su Espíritu. Amén. Y que se unan en un solo cuerpo, en un ejado. Historia de la redención. Estamos terminando. Página 257 dice: todos los que profesan el nombre de Cristo deben estar esperando, aguardando y orando en unidad de corazón. Debieran abandonarse todas las diferencias y la unidad y el tierno amor debieran llenarlo todo. Amén. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo de vivir, librados por la fe, en Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Así que vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, ahora no nos despedimos de ti, sino de este lugar, para pasar a tomar alimentos materiales, los cuales pedimos que por favor bendigas, Amén. que bendigas también a aquellos que los prepararon, que bendigas a aquellos que no tienen que comer y que el alimento pueda llegar a sus manos. Gracias por haber estado con nosotros y continúa por favor con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.